Catalina, un primer elemento que uno puede ver en este libro y que me parece que es importante cuidar es que es un libro familiar. Y lo digo porque desde la dedicatoria que tú haces a Nina y a Maya, veo y reitero esa idea que yo ya había tenido. Entre otras cosas porque en el proceso de creación de este libro intervino tu esposo, intervino tu madre, intervino tu padre, interviniste tú. Entonces, me parece importante que conversemos un poco sobre ese carácter familiar que tiene este libro, además que es un texto que escribes también como parte de la elaboración del duelo por la muerte de tu padre. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso que me parece muy interesante. Este libro es un homenaje a mi papá, es una promesa que yo le hice en su lecho de muerte, pero más allá, creo que tengo muy anclado en mí el valor de las historias, porque me han sido transmitidas desde niñas, y la historia que no se cuenta, pues es una historia que no existe, ¿no? Desde siempre he querido indagar sobre mis ancestros, mis antepasados, y hace por ahí unos 15 o 16 años conté la historia de mi abuelo en un pequeño video para la familia, y la conté cuando mi abuelo ya no estaba vivo. Entonces creo que después de esa experiencia nació en mí esa necesidad de contar una historia, la historia de mi papá, entrevistándolo y trabajando de la mano con él. Este libro debía ser una historia que íbamos a escribir a cuatro manos, porque durante mucho tiempo con mi esposo le insistimos en que lo escribiera él, pero no quiso por sus profundos valores de periodista. Pensaba que una historia, un periodista no escribe a la primera persona. Y 2 años antes de morir, yo le propuse a mi papá que lo hiciéramos a cuatro manos, y es ahí donde aceptó, de manera que durante 2 años toda la investigación previa a la escritura, o gran parte de la investigación previa a la escritura, la hice de su mano. Y una de las maneras que tuve para convencerlo cuando le propuse hacerlo los dos, fue justamente diciéndole: yo necesito que mis hijas conozcan tu historia, y fue ahí donde él también sintió la necesidad de dejar esa historia contada. A mí me parece muy importante destacar de este texto, además de lo que nos pinta de ese proceso personal, familiar tan íntimo, que es muy equilibrado. Cuando yo hice la reseña para La Palabra, advertí eso, que está muy bien balanceado el tono entre lo anecdótico y lo periodístico. Hay un desfase entre lo uno y lo otro, y eso es un mérito muy interesante. Y para empezar a hablar un poco de la figura de tu padre y de su historia, de su trabajo, de su legado, me gustaría leer algo en la página 237, en el capítulo 16. Hasta ese primer punto, que ya lo vamos a ver, para mí hay una síntesis de lo que fue el trabajo de Germán Castro Caicedo, y era dar a conocer. Y eso parece una obviedad, ¿no? Pero resulta que, dada la forma en que él asumió, primero, el conocimiento del país a través de los recorridos que hizo durante 60 años por él mismo, de meterse a donde no debía meterse, a donde sí debía meterse, a donde era peligroso, a donde no era peligroso, a andarlo, a conocerlo, a reconocerlo. Ahí hay algo que me parece muy poderoso. Dice: en marzo de 1976, un mes antes de su matrimonio, Germán cumplió con enviado especial su sueño de mostrarle la selva al país. ¿Qué significaba para tu papá, Catalina, mostrar el país? ¿Por qué le interesaba mostrar el país? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Ahí vamos a abordar un primer punto, que es el profundo deber y necesidad de informar, que estuvo presente y que atravesó la vida de mi padre. Y para eso quiero leerles una de sus respuestas a mis entrevistas. En un momento yo caí en una crónica que escribió en El Tiempo en el año tal vez 69 o algo así, y se fue para Maicao para contar la vida de los emigrantes colombianos que pasaban a Venezuela, o sea, la situación invertida. Y para hacerlo y poderlo contar desde adentro, se hizo pasar por un fotógrafo indocumentado, con todos los riesgos que esto conllevaba, es decir, lo habían podido deportar, y bueno, atravesó durante 2 semanas el Camino Verde con esta gente.
Y cuando yo le pregunté después de esta crónica por qué contarlo de esa manera, me respondió lo siguiente: si el colombiano que sueña con el dorado se entera de lo que lo espera del otro lado, tal vez se desanime y no se arriesgue de esa manera. Mi misión es mostrar la realidad. Si en el camino desalenté siquiera a un ser humano, salvé tan solo a una familia, entonces considero que valió la pena. De manera que esa era de verdad una creencia profunda de mi papá, y es que si el colombiano conoce su historia, tal vez encuentre las soluciones lejos de los fusiles, lejos del hambre, lejos de la miseria, lejos de la violencia, y su profundo deber de informar era ese, ¿no? Que el colombiano supiera de dónde venía y cuál era la realidad, sin dar el punto de vista, pero mostrar esas realidades desde todas sus caras. Si uno le sigue la pista a la obra de tu padre, tenía acceso como a todos los bandos, ¿no? Es decir, interactuaba bien con la gente de la izquierda, con la gente de centro, con la gente de derecha, pero no se casaba con ninguno. Creo que parte de eso es importante porque daba habida cuenta de su concepto de la libertad del periodista. ¿Qué significaba para Germán la libertad? Y te lo pregunto porque además sé que la parte de las regalías del texto van destinadas a la Fundación para la Libertad de Prensa. Siempre dijo que en periodismo no podía existir objetividad. Yo sé que esto es un debate complicado, pero él decía que mientras hubiera seres humanos de por medio era imposible que existiera esa objetividad. Por el contrario, existe y debe existir en periodismo el equilibrio y la precisión. Y justamente una de las maneras de llegar a esa precisión y ese equilibrio es mostrar todas las caras en torno a un solo hecho. Y no estamos hablando solo del conflicto armado. Si hablamos de medio ambiente, pues se tiene que abordar el tema desde los afectados, desde todos los involucrados, de manera que esa crónica escrita o filmada, pues mi papá jamás se limitó a hacer un programa de televisión o un libro o una crónica de prensa con un solo personaje. Eso además en un país en medio de un conflicto armado, pues era también un chaleco antibalas, ¿no? Porque no es lo mismo sacar una emisión en enviado especial con los paramilitares y ya, que sacarla con los paramilitares, las autodefensas, la guerrilla, la armada, el ejército. Eso ya da, primero, una visión de equilibrio y segundo, es una protección. Y yo creo que todos los bandos accedieron a sus entrevistas justamente por esa línea, casi una ética casi inquebrantable que mantuvo esa independencia. Y además porque pues nunca fue sesgado y porque todo lo que decía se podía comprobar, ¿no? Nunca, en enviado especial, por ejemplo, en 18 años de emisión, nunca rectificaron absolutamente nada. ¿Cómo accedía tu padre a los personajes? Te lo digo porque la entrevista con Gonzalo Gacha fue muy famosa y es extraordinaria. Y con un personaje de ese calibre, más en la oscuridad que en la luz, aún en esa época, uno ve a tu papá en acción y no encuentra el menor atisbo de sensacionalismo en torno a la figura de este personaje, ni de atacarlo, ni de reivindicarlo tampoco, sino aunque él decía que no existía la objetividad, en un ejercicio muy neutro, muy objetivo. Cuando comenzó, primero en La República, pues que comenzó a ser cronista, desde el principio era sacar esa Colombia profunda, ¿no? De manera que era meterse a las cuevas con los gamines y dormir con ellos las noches mientras olían boxer, o dormir en el Bronx con esta pobre gente que dormía en la calle, o irse al fondo del Amazonas. Y luego, pues todavía no era muy conocido, mi papá, por ejemplo, cuando le hizo la entrevista a Jaime Arenas, esto fue en el año 69, Jaime Arenas había desertado del ELN y estaba preso esperando su juicio. Y realmente el único periodista que se le acercó fue mi papá, o sea que ahí tampoco tenía competencia, y al publicarse las crónicas, Jaime Arenas le escribió una carta a mi papá dándole las gracias, diciéndole
yo estaba muy temeroso porque es que en ese momento usted tenía mi vida en sus manos, ¿no? Usted hubiera podido hacer con mis palabras lo que quisiera si quería llevarlo para el otro lado, y realmente no fue así. Entonces yo creo que desde ese momento en que mi papá empezó a sentar una posición, pues todos los bandos accedían a contarle su historia porque sabían que lo que ellos iban a decir no iba a ser tergiversado. Otro ejemplo es cuando estaba cuando estaba secuestrado Álvaro Gómez Hurtado. Mi papá, en un programa de enviado especial, hizo un llamado a la liberación de Álvaro Gómez Hurtado, y tras ese programa el M-19 lo contactó y mi papá se fue porque pensó, pues se fue sin grabadora, sin cuadernos, sin nada, porque pensó que le iban a entregar una nota de supervivencia, una prueba, perdón. Y finalmente no, se hizo una entrevista. Lo que el M buscaba era buscar un nuevo camino hacia el diálogo, y yo hablé con Oti Patiño. Ya mi papá no estaba muerto. Esa entrevista fue con Oti Patiño, que en ese momento sería de pronto el tercero o el cuarto al mando, y Oti me dijo muy claramente: mira, en esa entrevista tu papá cambió el rumbo del camino hacia el diálogo, porque el haber secuestrado a Álvaro Gómez Hurtado para nosotros era un acto de guerra, y el acto de guerra puede ser mortal. Y tu papá, cuando publicó la entrevista, lo puso como un acto de presión, y eso cambió todo porque abrió esos caminos al diálogo. Entonces yo creo que también pues, aquí abordamos un tema importante, y es que el periodista, que es un oficio, yo considero uno de los oficios más difíciles. El periodista puede ser un arma de guerra, pero también puede ser un arma de paz, ¿no? Según cómo sin tergiversar, pero la manera de presentar y de no ser carroñero, creo que sí cambia completamente el curso de las cosas, ¿no? Tu papá tuvo muchos maestros. Dentro de esos maestros, digamos que El Tiempo y El Espectador, diarios con los que él creció y que tu abuela Elena le mostraba a él, fueron educando a ese niño en términos de la lectura, de lo noticiable y tal. Digamos, eso en cuanto a medios en un momento muy inicial, pero en cuanto a maestros ya de carne y hueso, ¿qué personajes destacas tú que fueron estructurales en la vocación y en el ejercicio de la carrera de tu papá? Bueno, mi papá descubrió su vocación a los 16 años, nunca pisó una facultad de periodismo, y descubrió su vocación leyendo una crónica de Camilo López en El Espectador, si mal no recuerdo. Y en esta crónica, el cronista, hubo un accidente de avión entre los Andes y los Llanos, y un personaje que se llamaba Tala Tapicha quedó engarzado toda la noche en el árbol. Camilo López buscó al personaje y lo llevó al mismo árbol en donde había pasado la noche, de manera que el personaje, cuando contaba, pues no estaba reviviendo la historia, sino que realmente estaba reviviendo la angustia. Y además lo escribió en forma de monólogo, lo cual a mi papá le reveló una intimidad profunda, ¿no? El cronista no aparecía. Y bueno, ya después leyó mucho, afirmaba que los grandes pilares de esta crónica hispana eran los cronistas de Indias. Leía a Gonzalo Fernández de Oviedo, Juan Escalante de Mendoza, Fray Pedro Simón, Antonio Pigafetta, bueno, muchos otros. Y luego empezó a leer, digamos, una tradición periodística en las crónicas, como El Carnero de 1640, El Carnero de Medellín, bueno, más adelante Miguel Samper en el 81, el más moderno de todos, decía mi papá, Alberto Urdaneta, y lo marcó una crónica que se llama 1910, que no tiene autor, pero que se presume fue escrita por el presidente Rafael Reyes cuando trataron de asesinarlo con su hija y escapó. Y bueno, ya en los años 50 y 60, sus grandes maestros, uno en especial con quien además tuvo una bellísima amistad, que es Germán Pinzón. Para él, mi papá siempre afirmó que era el más importante de este siglo. Camilo López, los hermanos de Castro, bueno, paso digamos, la teoría. Y ya empezó en el terreno digamos, con maestros de verdad, primero como cronista taurino,
y como cronista deportivo siempre dijo que el director de deporte gráfico, ahora se me escapa el nombre, digamos, ya fue en el terreno, le enseñó el oficio desde cortar cables, bueno, y leyó mucho. Y estando en la República cometió un error garrafal que yo cuento ahí en el libro. Qué oportuno que en este momento puedas contarnos, bueno, mi papá trabajaba así, estructuraba las ideas así. Cuéntanos porque es muy interesante eso. Primero quiero leer unas palabras que le escribió mi papá a su amigo el periodista Juan José Hoyos en unas discusiones previas a una invitación que le hicieron a la Universidad de Antioquia. Le dice: esa tarde llegué a recordar aquella máxima del siglo de las luces: las leyes tienen necesariamente que salir de la índole de los pueblos. Creo que algo similar ocurre con la crónica, entre mil razones, porque no es igual transmitirle hechos a un noruego que a un colombiano. Pertenecemos a naciones culturales distintas, seres inmersos en medios disímiles y por tanto con expectativas distintas, sentimientos distintos, esperanzas o fobias diferentes, en una palabra, naciones culturales diversas marcadas por el vocabulario, la comida, el culto a la muerte, la relación hombre-mujer, las costumbres y los usos que le damos a nuestros propios utensilios. Cuando visito alguna universidad, antes de comenzar a hablar, pienso invariablemente en la carencia de nuestra identidad nacional. Y pienso, ¿estoy ayudando a preparar gente que le transmita hechos a estadounidenses o a colombianos? Y esto es muy importante en su discurso porque digamos que es el eje de todos los utensilios justamente que utilizó. Germán Castro Caicedo fue, como ya lo dije, un autodidacta, pero fue un autodidacta que fue fiel toda su vida a un método que diría inventó él mismo a través de los años de ejercicio. Era además muy disciplinado y muy riguroso en seguir al pie de la letra ese método, pero también con sus horarios de trabajo, ¿no? Mi papá no se despertaba nunca antes de las 9 de la mañana, pero a las 9 de la mañana ya estaba sentado en el computador. A la 1 de la tarde hacía siesta, 10 minutos, volvía y se sentaba hasta las 5 de la tarde y después de las 5 no escribía porque sentía que la cabeza le daba vueltas. Nunca escribió con música porque era muy musical, entonces esto lo distraía. Y algunos de los aspectos de su metodología, pues abordaremos los que alcancemos. Es una estructura, una crónica que sea televisión escrita o de radio debe tener siempre una estructura. Estas naciones culturales de las que venimos hablando, ir siempre al lugar de los hechos. Para mi papá tenía una importancia capital el estudio del trabajo preliminar, la consulta de fuentes, e incluso la consulta del sumario si había un caso judicial. Y bueno, después podemos hablar del periodismo de denuncia y de esa independencia que ya abordamos. Entonces, lo primero es hablar de la estructura. Cuando hablamos de estructura se entiende también que hablamos de un manejo del tiempo, un factor sorpresa y el ritmo. Mi papá decía que solo encontró, primero pensaba que la crónica era un género literario, pero un género del periodismo, pero un género literario. Y encontró que solo había dos estructuras que podían aplicarse en la crónica, que son la estructura lineal y la secuencia rota. La estructura lineal es contar un relato en orden cronológico y la secuencia rota es ir saltando de episodios o personajes de un momento al otro, hablando de tiempo recuperado también. Un ejemplo de estructura lineal, por ejemplo, es El Huracán. El libro El Huracán es una crónica sobre la llegada de los españoles a América. A mi papá siempre le pareció que esa historia no la habían contado desde afuera. Entonces volvemos a esta frase que acabo de leer, ¿no? Tener el orgullo y el valor de contar nuestras cosas desde nuestra idiosincrasia. Y para contar esta historia, mi papá se embarcó durante 3 meses en el buque Gloria de la Armada Nacional para entender cómo navegaban estas gentes que llegaron en el siglo XVI. Y durante esos 3 meses escribió un diario de a bordo, y ese diario de a bordo es, digamos, el hilo conductor del huracán, y por eso es una secuencia lineal, ¿no? Una estructura lineal. Un ejemplo de una secuencia rota puede ser, por ejemplo, La Bruja.
en donde al final hay bueno, ahí ya se ve que dominaba la técnica, ¿no? Porque es una manera muy diferente de escribir. Y al final de La Bruja hay una secuencia rota entre el exorcismo de la bruja y las torturas que le están haciendo al mafioso Jaime Willes en los calabozos. Y el final, esa secuencia rota da un ritmo y uno entra realmente apasionadamente en la historia. Para contar un hecho, para hablar de un personaje, para narrar un lugar, hay que guiarse y utilizar el contraste y contar ese lugar con todos los sentidos, ¿no? Es decir, no es lo mismo uno decir que está lloviendo que leer una crónica y sentir que está lloviendo sin que la palabra lluvia aparezca. En este sentido, por ejemplo, consultó en el libro El Huracán también, pero también en Huellas después, mi papá hace una descripción muy potente del tapón del Darién, un tema que hoy pues es muy vigente. Primero hizo la travesía del tapón del Darién 3 veces, entonces fue al lugar de los hechos. En esos viajes él escribía sus percepciones, cómo veía la luz, cómo sentía el calor, cómo grababa con una grabadora los sonidos. Y cuando llegó a Bogotá, antes de escribir la crónica, consultó un ornitólogo, un botánico, un médico historiador para establecer qué enfermedades encontraron allí los conquistadores, habló con un médico salubrista para que le hablara de la descripción de los síntomas y los signos de cada enfermedad, habló con David Mansur para que le explicara el poder y la técnica de los colores, y luego lo que sale en ese párrafo es realmente poderoso, y así lo describió mi papá cuando recibió el premio a una vida y una obra Simón Bolívar. En mi oficio de escribir una travesía del tapón del Darién era llevar al lector a un escenario de selva y pantanos poblados por cardúmenes de peces que en algunas zonas se transmiten a la superficie de las aguas su color azul, rojo o amarillo. Como telón de fondo siempre están los tonos de la vegetación. Al regreso de aquella travesía complementé mi trabajo con el pintor David Mansur. Se trataba de darle el tono que exigía el relato y comencé por indagar acerca de colores, tonalidades, coloraciones, efectos. Inicialmente se trataba del verde. En aquellas jornadas había paseado la mirada de arriba abajo por la selva para registrar en mi memoria los cambios de luces y tonalidades según las diferentes alturas de la vegetación. Y combinando la experiencia personal con la del maestro, escribí, comillas, la gran vegetación es verde. Arriba el contraluz, verde manzana, verde lechuga, verde turquesa, verde salvia, pero a medida que uno continúa bajando la vista, la luminosidad empobrece gradualmente y entonces la sinfonía va decreciendo, verde musgo, verde oliva, verde montaña. Luego abordé escuetamente, y tú, Alejandro, también me preguntaste sobre la importancia del trabajo preliminar. Como en cualquier trabajo, cualquier oficio, uno no puede lanzarse en una investigación sin hacer un primer tatear el terreno un poco, y esto tenía gran importancia para mi papá. En alguna charla dijo, pienso que así como para trabajar en la historia de una porción de tierra, el geólogo necesita apoyarse en los conocimientos de mineralogistas, químicos, matemáticos, físicos, paleontólogos, botánicos, zoólogos, topógrafos, meteorólogos, oceanógrafos. El cronista debe tener contacto con personas de cuanta disciplina exista para consultarles. No se debe escribir una crónica periodística sin haberse cerciorado de detalles en torno al mundo en cual se penetra en cada trabajo. Ya hablé del Darién, por ejemplo, para el huracán. Tuvo que recorrer varios lugares, leer a los cronistas de Indias, consultar expertos, embarcarse en un barco que navega a vela durante 3 meses, pero luego viajar a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, donde consultó el Archivo General de Indias, a Caracas, a La Guajira, a Panamá y a Jamaica en busca de historias de brujas. Podría citar miles de ejemplos. Y otra cosa que tenía gran importancia para mi papá era el sumario, es decir, cuando hay un proceso judicial que pasó o que está en curso, pues ese sumario le da unas bases
minuciosas sobre los personajes, sobre, pues, digamos, la historia que se conoce o que estos personajes cuentan. Y esa documentación, buscando el sumario, a la larga es un resumen de la historia, y de ahí extraía el auto procedimental, y luego ya entrevistaba a los personajes, es decir, él había pasado ya un año leyendo esto para saber cuál era el contexto y cómo entrevistarlos. Otra cosa importante es que siempre entrevistó él mismo a sus personajes, siempre transcribió él mismo esas entrevistas, porque pues, esas transcripciones lo hacían entender otros matices de la historia, poder también relatar desde el testimonio de un personaje con ciertos acentos que también dan rasgos de la personalidad sin tener que irse a describir cómo es el personaje físicamente. Y hay otro aspecto tal vez que no podemos dejar de lado, y es ese periodismo de denuncia, en el cual pues siempre hay que tener una línea independiente, ¿no? Justamente por eso que hablábamos ahora no solo de la seguridad, sino de abordar los hechos desde varias aristas. En 1987, con respecto a su libro El Carina, en una entrevista que le concedió a Gilberto Castillo, le dijo: yo pongo las cartas sobre la mesa, que la guerrilla sepa que voy a hablar con la Armada, que estos sepan que lo voy a hacer con la guerrilla y que juntos sepan que lo hago con el ejército y con los marimberos. Entonces lo que hago es que tomo su versión como me la digan y escribo lo que dice fulano y lo que dice sutano. Sin embargo, los de la guerrilla dicen que soy de la CIA y los de la CIA dicen que soy comunista. Cuando escribo el testimonio de un guerrillero, me siento guerrillero. Cuando escribo el de un militar, me siento militar. Y cuando escribo sobre el marimbero que cargaba las pacas, me siento marimbero. Esto yo creo que reúne también muchas de las facetas que venimos hablando. Pero pues es la ética y conservar una posición completamente independiente, pues le abre puertas, lo que abordábamos ahora, que pues, todos los bandos le dan su testimonio, pero también pues es muy peligroso, sobre todo en un país como Colombia, ¿no? Por esto hubo amenazas, hubo calumnias, hubo inclusive, Pablo Escobar inclusive mandó matarlo, de manera que ese oficio de periodista en este país pues es casi que heroico y una proeza, ¿no? Pero pienso que el método Germán Castro Caicedo ayuda a dar luces de una protección y de un equilibrio y de poder mostrar el país tal como es sin dar la percepción desde la persona. Lo que nos cuentas de la metodología de tu padre, que se hizo de una manera muy autodidacta y en el ejercicio propio de la escritura y de la investigación, pues tiene mucho cuidado, es muy importante porque nos pone de manifiesto el mucho cuidado que él tuvo para pensarse el hecho noticioso, ¿sí? Ahora tal vez, claro, es otro momento de la vida, la tecnología, donde los medios digitales, los .com se actualizan sobre la reactualización de la actualización, entonces nunca se acaba la noticia. Pero digamos que en la época de tu padre y de sus maestros, con mayor razón aún, la cosa una vez salía en El Espectador o en El Tiempo, se terminaba, digamos, y lo que quedaba consignado quedaba. Entonces, qué interesante pensar eso en términos también, porque la reflexión lo incluye y lo amerita, es el cronista o el periodista o el contador de historias en relación con la facilidad tecnológica que a veces no nos facilita, sino que nos entorpece el trabajo, lo termina en vez de enriqueciendo, dañando, justamente por caer en unos facilismos muy complejos, ¿sí? ¿Qué pensás vos de eso? Pues yo creo que todo lo que acabas de decir es cierto. Yo agregaría simplemente que los medios han cambiado mucho también, ¿no? Es decir, creo que este mundo que va tan rápido con internet, con las redes, en aquella época pues era la chiva. Hoy los medios le exigen también al periodista sacar noticias por minuto, ¿no? Es decir, el periodista le pagan. Si en un día sacó 10 noticias, pues le pagan esas 10 noticias. Mi papá creo que tuvo la suerte de trabajar en unos medios que le daban todo el tiempo del mundo, es decir, él mostraba con un dedo: yo quiero ir acá, a Candí, ¿dónde queda? No sé, pero váyase. ¿Cuánto tiempo se va?
una semana y se quedaba 3 meses. Y de esos 3 meses salían 1 o 2 crónicas. Eso hoy creo que no existe, ¿no? O sea, también le están exigiendo a los periodistas un ritmo de noticias que no permiten entrar más allá. Lo desbordan, y creo que eso es importante también, porque pues no solo es el periodista, creo que también son los medios, los poderes que manejan los medios hoy, ¿no? Fíjate que a mí eso me parece muy interesante y quería preguntarte qué pensaba tu papá, no de los periodistas, sino de los medios periodísticos. ¿Cómo los veía, cómo los pensaba, cómo los leía él? Pues muy triste porque en efecto eran grandes diarios que habían pasado de sacar grandes realidades y noticias profundas a sacar notitas, ¿no? Y lo preocupaba mucho la desinformación del periodista, pero el gran poder económico que representan los medios, porque pues que cuando perteneces a un poder, pues no puedes sacar la realidad. Eso le preocupaba mucho, pero creo que es un fenómeno mundial, ¿no? Muy, muy afortunado tu padre en ese sentido, que alcanzó a disfrutar realmente esa opción de decir, no, miren, a mí sáquenme de la oficina, creo que hay una parte que lo menciona, y déjenme salir. Y en ese ejercicio de salir es que él pudo mostrar ese país recóndito, profundo, olvidado. Sí, yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es que, y él siempre lo dijo, encontró primero a don Hernando Santos en El Tiempo y luego a Fernando Gómez Agudelo en RTI, que le permitieron justamente llevar sus locuras a cabo. En cierta manera pues fue el destino, pero pues también de qué manera él casó ese destino, ¿no? Es decir, por un lado está la suerte de haber encontrado estos personajes y estos medios, pero por otra, lo que dices tú, una manera muy clara en que yo tengo que hacer esto y esta es la manera en que lo tengo que hacer. Creo que se dieron las dos cosas. Fenómenos como la Revolución Cubana y ese ambiente juvenil tan agitado de esa época, ¿tuvieron algo que ver en su decisión o en sus simpatías de pronto? Pues nunca lo abordamos, no sé, no sabría responderte a esa pregunta, pero yo creo que sí, era una persona muy determinada, a quien lo influenciaron las grandes luchas, y las grandes luchas no son necesariamente ni la revolución, ni una gran lucha puede ser una persona que sale de la miseria, cuya historia no se conoce, y mostramos esa historia para dar el aliento a otros, ¿no? Las grandes luchas, ahí en el libro en un momento dado digo que para él los héroes por lo general eran las personas que salían de la nada, los que se hacían a pulso, y fuera de eso creo que no tenía una visión, digamos, del bueno y el villano. Un villano puede ser un héroe, obviamente sin tener en cuenta pues todos los crímenes y todo, pero cada persona y cada historia amerita contarla, ¿no? ¿Por qué se consideraba un mal escritor Germán? Nunca lo entendí, yo no estoy de acuerdo con eso, y de hecho se lo dije. Se lo dije muchas veces, pero ahora que hablas de ese ser humano o de ese efecto cebolla, yo sí fui, o sea, tuve una relación con mi papá muy íntima, muy sui generis, y yo creo que una niña ve a su padre como un superhéroe, ¿no? Y este trabajo me hizo darme cuenta que es un hombre, como todos los hombres, con miles de sombras, miles de luces, con miles de defectos y miles de cualidades. Profundamente, nunca respondió a esta pregunta, pero yo creo que siempre no sé, yo creo que a los novelistas siempre miran al cronista diciendo, pero ¿cómo hacen para ser tan fieles? Y al revés, el cronista siempre mira al novelista diciendo, es que yo no soy novelista porque carezco de imaginación. De pronto eso era como una lucha interna que él tenía, ¿no? No creo que hubiera querido ser novelista, pero sí hubo varios intentos de hacerlo, y de pronto el esconderse también en yo no escribo bien era como un caparazón para no ser novelista. No sé, esto es mi análisis, no sé si sea. Primero, muchas gracias por aceptar la invitación, estamos realmente muy complacidos de que estés aquí con nosotros.
Yo voy a hacer una pregunta con algo de pudor porque no, apenas estoy mirando el libro. Pero mientras tú hablabas, yo iba hojeando el libro y pude percibir un par de cosas que quiero preguntarte. Lo primero que vi es que hay un enorme cuidado en la forma. Hay unas... tú dijiste que son como un libro, son varios libros en un libro, parece que fuera. Porque yo lo que percibo en esa mirada, digamos, muy abuelo de pájaro, es que hay como una especie de bitácora del escritor. Es decir, que el libro va organizándose en función de los distintos libros que él fue publicando, de sus trabajos. Y ahí se van intercalando, estoy muy atrevido, pero se van intercalando la experiencia misma de la cronista Catalina indagando a su padre, conversando con él y asistiendo a su enfermedad y a su muerte. Y todo está como muy cuidado. Yo miré varios capítulos y todo está muy cuidado. Y entonces eso me hace surgir dos preguntas. Uno, en el tema que tú planteas ahora, el tema de la estructura. En la crónica, y probablemente esto sea una crónica, en la crónica y en los textos, digamos, de raigambre literaria, la estructura es absolutamente fundamental y es, digamos, la decisión más importante que toma el periodista, y en eso tu papá pues sí era un maestro sin duda alguna, como tú lo mencionaste. ¿Cómo está pensada la estructura del texto? ¿Cómo tú, no sé si con la ayuda de tu padre o por tu sola decisión o en el diálogo con él, fueron construyendo la estructura, pero cómo pensaste la estructura del texto y cuál es la razón de esa estructura? No sé si será que yo advertí. Y una segunda curiosidad, vi que ahí, hablando de la estructura también, hay unos pasajes que están escritos con una letra que parece Times y otra que parece más gordita como Arial, y en esa, en la letra Times está como la bitácora, además con unos códigos para que uno vea. Yo hice el ejercicio y va uno directamente a los trabajos de él, es una idea muy buena, esa estructuralmente funciona muy bien, pero en esas redondillas, en la letra más redonda, está, digamos, una historia más íntima de tú con tu papá, y eso me parece, leyendo esos pasajes así muy rápidamente, hay una textura distinta, es una prosa mucho más íntima, que fluye con, digamos, una mayor lentitud, como tratando de absorber en esa escritura la intensidad del tiempo que estás pasando con tu padre. Eso a mí me sorprendió, me parece bellísimo, y entonces te hago otra pregunta. Tuve también la curiosidad de que solo en esos pasajes tú te refieras a tu padre como papi o como papá, y en el resto del texto le dices Germán. ¿Por qué esa decisión en los textos más íntimos a hacer esa alusión y en los otros mantener? Yo, por ejemplo, no podría decir Germán, yo diría Germán Castro Caicedo. Ese nombre no lo puedo pronunciar sino con los dos apellidos, ¿no? ¿Cómo es tu relación con la crónica? Es decir, esto es tu primer libro, ¿cierto? ¿Cómo logras esa factura? ¿Cómo es tu relación con la crónica? Bueno, la estructura realmente es mía porque este libro lo debíamos escribir los dos, pero antes de comenzar a escribir, pues mi papá se me fue. Y la estructura inicial que tenía él ideado, porque pues yo soy arquitecta, yo no soy escritora, la primera era un libro de preguntas y respuestas. Yo en algún momento dado le dije, eso es un ladrillo, nadie se va a leer Y entonces esas preguntas y respuestas que teníamos las fuimos pasando a la tercera persona. Y en ese pasaje a la tercera persona, pues yo escribí a Germán, porque pues yo no estaba haciendo un relato íntimo, sino simplemente poniendo allá la vida de mi papá. Cuando mi papá se fue, yo le prometí en su lecho de muerte que yo sacaba este proyecto adelante, y fue ahí donde me di cuenta que me había metido realmente en la vaca loca, porque pues no soy escritora y porque además tengo que cumplir una promesa, porque además tengo que contar la vida de un hombre en la cual todavía nos quedaban muchos baches, y fuera de eso, en un proceso de duelo muy duro para mí, porque tuve una relación con mi papá muy íntima y con muchas facetas, así que entre el momento en que mi papá se murió y el momento en que encontré una estructura, ya teniendo un contrato con Editorial Planeta, pasaron 8 meses, ¿no? Y en esos 8 meses, pues yo hablaba de sus crónicas y hablaba de su trabajo,
pero a los 8 meses dije, es muy difícil hablar de la vida de mi papá a través de una cronología, porque a mi papá lo atravesaron muchos temas durante toda la vida. Entonces lo importante era como sacar los temas y sacar algunos ejemplos de los temas. Entonces necesitaba una estructura que me permitiera como darle orden a todo esto, y en ese momento fue que decidí que yo también debía legitimar mi voz. Y la manera de legitimar mi voz es contar esa última semana de mi papá, para darle al relato también una esfera en la cual saliera el ser humano, ¿no? O sea, quedarse en la crónica, en el programa y en la anécdota, pues no habla de ese ser humano que hay detrás de eso, ¿no? Y si es la hija quien cuenta, pues hay que darle una dimensión. Y por eso escogí esta estructura. Entonces la estructura del hilo conductor es esta última semana de mi papá, desde que nos se anuncian que tiene una enfermedad terminal hasta el momento en que cierra sus ojos. Sí tuve mucho cuidado en la estructura, pero pienso que eso es mi misma formación de arquitecta, es decir, una casa no puede sostenerse si no tiene unos cimientos, y en esos momentos íntimos pues yo le estaba hablando a mi papá, entonces pues es lógico que le diga papá. En los otros momentos pues es el periodista, que ahí lo digo en el libro también, yo dimensionar las dos cosas fue muy difícil porque para mí era mi papá, pero cuando hablo de su trabajo pues es Germán, porque pues no, me parece muy pretencioso hablar del trabajo de mi papá diciéndole mi papá. Entonces sí, es mi papá, pero pues creo que esas dos dimensiones hay que dárselas.